Hola iglesia, recibe un saludo lleno de bendiciones, de favor desbordante de Dios sobre tu vida, sobre cada familia de la iglesia. Hoy te invito a que tengas la mejor disposición para recibir la palabra, que vengas en este día con una expectativa especial para recibir lo que Dios nos quiere hablar. Estamos dando inicio a una nueva temporada de prédicas que hemos llamado la temperatura espiritual. Y es una continuación de la serie de prédicas que tuvimos sobre planos. Así es que te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te tomaron la temperatura? Creo que en el último año ha sido muy frecuente por causa de la situación que hemos estado experimentando. Así es que llegábamos a un banco, a un almacén, a cualquier lugar e inmediatamente lo primero era que nos tomaban la temperatura y teníamos la expectativa a ver qué arrojaba el aparatico allí y nos decían puede seguir y bien, o nos decían por favor espere allí un momento porque la tiene un poco alta, etcétera. Pero quiero decirte que hoy no vamos a hablar de esa temperatura para diagnosticar la fiebre en tu cuerpo. Vamos a hablar de la temperatura espiritual en nuestra vida. ¿Cómo está tu temperatura espiritual? Y quiero iniciar con la definición de temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. Y me gustó esta definición. Indica la energía interna de un cuerpo y de un objeto o de medio ambiente en general, y es medida por un termómetro. En sentido figurado, la temperatura indica el grado de tensión o de conflicto en un momento determinado de una actividad. Por ejemplo, la temperatura espiritual. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Pero me gustó el inicio de esta definición cuando dice es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. Y yo dije, qué interesante, porque la temperatura espiritual tiene que ver con nuestro estado interno de comunión, de relación con Dios y con todo lo que se relaciona con las cosas de nuestro llamado, de nuestro servicio en el Señor, de nuestra comunión con Dios. Así es que estaremos hablando sobre este tema y quiero recordarte una cosa, así como para la temperatura, la fiebre, etcétera, del cuerpo se usa el termómetro. Te quiero indicar que nuestro termómetro es la palabra de Dios. Si tú quieres saber cómo está tu temperatura espiritual, ve a la palabra de Dios. Y cuando abras la palabra de Dios, tú vas a decir, aquí estoy como en grados altos, o aquí estoy en grados medios, o estoy en grados bajos. Primeramente, ¿qué es la temperatura espiritual? Alguien la definió de esta manera y me gustó mucho. La temperatura espiritual es el grado de fuego que existe en tu corazón debido a tu estrecha relación con Dios. La temperatura espiritual determina cuál es tu pasión por el Señor y por su obra. Me gusta lo que dijo Charles Spurgeon, un teólogo muy reconocido y predicador, fue conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo, no conozco un termómetro que mida mejor tu temperatura espiritual que la intensidad de tus oraciones. Así es que él dijo, la intensidad de tus oraciones determina cuál es tu temperatura espiritual. Y en cierta manera me identifico con esa definición, con esa frase, porque yo creo que la oración demuestra nuestra pasión por Dios.
nuestra pasión por Él. Algunas personas tienen pasión por la familia, por el deporte, por sus negocios, por sus proyectos, por sus emprendimientos, de hecho hasta por el llamado, pero no se muestra casi siempre la misma pasión por Dios, que es el que da el llamado, que es el que da la familia, que es el que da el trabajo, que es el que da la habilidad, los dones y los talentos. Así es que la oración lo que debe demostrar básicamente, o demuestra básicamente, es ¿cuál es nuestra pasión por Dios? Lo segundo que demuestra la oración es nuestro nivel de dependencia de Dios. Cuando somos proactivos en el tema de la oración y la oración se vuelve un estilo de vida en nuestra vida, te quiero decir que tu nivel de dependencia se incrementa, tu nivel de dependencia de Dios se incrementa, porque sabes en tu corazón que Dios oye tu oración y que Dios responde a nuestras oraciones. Así es que la oración mide primero nuestro grado de pasión por Dios, lo segundo que mide es nuestro grado de dependencia, pero lo tercero que mide es nuestro grado de relación con Él, porque la oración no es un acto, la oración es una relación, la manera como nosotros nos relacionamos con Él. Por eso Él dijo en Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé. Es decir, cuando tú vienes a mí, yo estoy atento a escucharte y estoy atento para responderte. Así es que la oración es una excelente medida como termómetro de nuestra temperatura espiritual. Ahora, si te preguntaran hoy, ¿cómo está tu temperatura espiritual? ¿Qué es lo que responderías? Me gusta cuando me prestan algún servicio en la telefonía o en la televisión o en la internet y me dice el funcionario que me atendió el requerimiento, ¿usted sería tan amable de responder una encuesta al finalizar? Y yo le digo, por lo general, siempre, sí, yo quiero responder la encuesta. Y número uno, porque si esa persona actuó bien hay que reconocérselo. Número dos, porque si fue deficiente también hay que decírselo. O si el programa es deficiente, hay que decirlo. Así es que estoy muy atento para responder con objetividad. Y cuando te hagan la pregunta acerca de tu temperatura espiritual, ¿qué responderías? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de anhelo y deseo por la palabra de Dios? Por querer más y más de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida de anhelo y deseo por servir a la obra del Señor? ¿Cómo está tu vida de amor con tu familia? ¿Cómo está tu vida de trato, relación, respeto para con el prójimo? ¿Cómo está tu vida de paz? ¿Cómo está fluyendo los dones a través de ti? Y todo esto está hablando acerca de nuestra temperatura espiritual. ¿Cómo está tu amor por el prójimo? ¿Y cómo está tu amor para con Dios? ¿Y cómo está tu amor para contigo mismo? ¿Estás fluyendo en perdón? ¿Estás siendo rápido para perdonar o todavía hay cosas que no has perdonado? Todo esto habla de nuestra temperatura espiritual. ¿Cómo estás respondiendo cuando se te hace algo mal de parte de una persona, de una institución, etcétera? ¿Respondes al mal con mal o vences con el bien al mal, como dice la Escritura? ¿Cómo está tu vida de compañerismo y de comunión con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo está tu vida de compañerismo y de comunión con los hermanos en la fe? Todo este escenario nos habla acerca de la temperatura espiritual y tenemos que examinarnos
con objetividad y ser muy honestos, porque en la medida que nosotros lo hagamos, de esa manera podemos identificar aquellas áreas en donde necesitamos corregir, en donde sabemos que estamos fallando. Y podemos darle gloria a Dios por saber que en otras áreas podemos estar avanzando firmes como Dios lo ha puesto en nuestro corazón en este año 2021. Quiero invitarte a que nos acompañes al libro de la Revelación. Cuando te hable del libro de la Revelación, te estoy hablando acerca del libro de Apocalipsis. Y ve conmigo a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Y dice la Escritura en el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y quiero detenerme aquí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y me va a decir, pastor, ¿usted por qué escogió el libro de Apocalipsis para hablar de la temperatura espiritual? Porque en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, aparecen las cartas, lo que se conoce como las cartas a las 7 iglesias. Y Dios le escribió a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de Pérgamo, de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Y la séptima iglesia a la cual le escribe es a la Odisea, y hace una acotación, una referencia especial el Señor. Menciona lo que es ser frío, lo que es ser caliente, lo que es ser tibio, y habla de la tibieza. Así es que no encontré en la Biblia otro texto que apunte tan directamente a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Y quizás esta noche, este día, esta mañana, el Señor te estará hablando acerca de cómo está tu vida espiritual. Así es que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es el pastor, escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Qué tremenda conclusión de las 7 cartas! Y si volvemos a leer el texto bíblico, cómo Dios le habla tan personalmente a cada una de las iglesias. Pero hay unas características particulares que Dios le está comunicando a la iglesia de la Odisea. Y que cada una de estas características que Dios describe a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias, en estos 2 capítulos de Apocalipsis, te invito a que la leas. Y me dice, yo ya los leí, vuélvelo a leer.
Y yo ya los he leído 2, 3 veces, vuélvelo a leer, porque recuerda que por la repetición viene la revelación. Y vas a tener más revelación de parte de Dios. Además, nunca nos cansaremos de leer la palabra de Dios. Es fuente de agua viva, así se llama. Es vida, es espíritu y vida, dijo el Señor Jesús hoy, y trae gozo a nuestro corazón. Lo escribió el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo. Así es que parte de cómo está nuestra temperatura espiritual es cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Óyeme, nos deleitamos mucho más. Puedes suspender un noticiero, puedes suspender 1 hora, 2 horas de Caracol, de RCN, de cualquiera de estos instrumentos o medios de comunicación y dedicarte al noticiero celestial, que tiene buenas nuevas para ti, tiene buenas nuevas para tu familia, pero que además va a fortalecer tu fe. Y yo sí creo que debemos ser fortalecidos cada día en nuestra fe. La Odisea fue fundada por Antíoco II en el 261 a 246 antes de Cristo. Estaba el imperio griego, ¿sí? Era quien gobernaba en esas regiones y Antíoco era uno de esos gobernantes y llamó a esta región la Odisea en honor a su esposa Laodice. Y la ciudad de la Odisea actualmente situada en Turquía. Estaba situada en el valle de Licus, a unos 70 kilómetros al suroeste de Filadelfia, muy cerca de donde estaba la iglesia de Filadelfia, la 6ª iglesia a la cual se le escribe en Apocalipsis 3, y a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, que fue la primera iglesia a la cual se le escribe en el capítulo 2 de Apocalipsis. La Odisea, esta palabra, este nombre significa justicia o juicio del pueblo, pero alguien escribió pueblo que es juzgado. Parece que la traducción es pueblo que es juzgado, pero alguien muy estudioso del griego se introdujo y dio esta definición, la cual me sirve mucho de base para la predicación y con la cual me identifico. Si bien el nombre original de la ciudad proviene de la esposa de Antíoco II, el nombre también tiene un significado muy interesante en griego. Y recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, algunos textos, sí, pero el Nuevo Testamento es escrito en un 99.57% en griego. Y el nombre se deriva de 2 palabras, laos, que significa gente, y dikait, que significa decisión. En otras palabras, el nombre indicaba que la gente tomaba sus propias decisiones. La Odisea significa los que toman, la gente que toma sus propias decisiones. Como veremos, esto era claramente una característica de la gente autosuficiente de esta ciudad. Y es allí donde está el enfoque de la prédica en este día, la autosuficiencia de la gente. Y esa autosuficiencia también habla de un nivel de la temperatura espiritual. En la carta del apóstol Santiago, él nos habla acerca de la prepotencia del hombre, una característica de la iglesia de la Odisea. También de la vida del hombre que tiene su vida centrada en sus propios intereses y no en los de Dios. Así es que Santiago capítulo 4, verso 13, dice, vamos ahora. Escribe Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, vamos ahora, los que decís, ¿no? La gente que dice, ¿verdad? La gente que dice, la gente que toma sus propias decisiones. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad
y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, ahora es lo que deberíamos decir, dependencia de Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Así llama el Señor a aquellos que en sus tomas de decisiones le hacen a Él a un lado. Dicen, ustedes se jactan en sus propias soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Otra traducción dice, toda jactancia semejante es del maligno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es uno de los textos bíblicos que me gusta enseñar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que eso también mide nuestra temperatura espiritual. Ahora, si te preguntara cuántas cosas buenas has dejado de hacer hoy, yo creo que tendríamos que ir al lugar secreto y decirle, perdón, Señor, he pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, quiero que mires esto. Santiago está diciendo, hay gente que toma sus decisiones independientes de Dios. Hay gente que establece sus metas y sus planes independientes de Dios. De hecho, hay cristianos que elaboran su plan de metas, de proyectos, de su planeación del año e ignoran completamente a Dios. Cuando enseñamos acerca de metas, lo primero que le enseñamos es, número 1, ore y entréguele ese proyecto al Señor. Y número 2, establezca por qué usted desea tener esa meta en su vida. Si es conforme a la voluntad y al propósito de Dios o si es conforme a sus propios deseos que no tienen nada que ver con voluntad o propósito de Dios muchas veces. Algunos de nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no todos. No siempre. Por eso dice la Escritura claramente, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero primero te tienes que deleitar en el Señor. Y cuando nos deleitamos en el Señor, entonces ese deleite va a producir que nuestros deseos estén alineados con los deseos del Señor. Así es que Santiago está hablando de aquellos hombres prepotentes que dicen, yo haré esto, no me importa, yo iré, yo decidiré, esta es mi forma de ser, etcétera, e ignoran completamente a Dios. Pero otros decimos, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, esa es la manera correcta como creyentes debemos hablar, si Dios lo permite. Me gusta como lo dicen los hermanos mexicanos, mis hermanos de México. Ellos dicen primero Dios. Siempre que van a tomar una decisión, bueno, primero Dios, nos vemos mañana. Nosotros decimos los colombianos, si Dios quiere, nos vemos mañana. Algunos, aunque ya se ha perdido eso un poco, pero coloca siempre a Dios primero. Entonces Santiago está hablando del hombre prepotente, del hombre autosuficiente, del hombre que se cree que no necesita de Dios, pero al mismo tiempo dice, ustedes deberían ser de otra manera, decir si Dios quiere, iremos o estaremos o haremos. Eso es diferente. Pero la otra persona es orgullosa, soberbia, jactanciosa. Y dice, tal jactancia es del maligno, es decir, es del diablo. Entonces, mis amados, Santiago empieza a colocar algunos puntos importantes en el desarrollo de lo que es la identidad de una persona que hace a un lado a Dios. Pero sigo encontrando, y el apóstol Pablo nos muestra en Filipenses capítulo 2, verso 19, y quiero que vayas allí en tu Biblia,
Yo esperaré que encuentres Filipenses. Mientras tanto, y de igual manera estoy buscando el texto bíblico aquí en mi Biblia, y dice Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y este verso que sigue es un verso clave en el desarrollo de la carta a los Filipenses. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Note bien, a ninguno. Quiere decir, Pablo tenía muchos, pero él dijo, solo Timoteo. A ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así es que el apóstol Pablo aquí nos habla del hombre que busca sus cosas. Pablo observó que muchos cristianos estaban demasiado preocupados y ocupados en sus propios proyectos como para disponer de un tiempo para el Señor. Eso habla de temperatura espiritual. No permitas que tu agenda y tus ocupaciones y tus preocupaciones, porque a mayor ocupación, mayor preocupación, no te dejen espacio para servir en la obra del Señor y para desarrollar tu amor por otros. Estos dos textos bíblicos nos dan las características de algunos cristianos dentro de las iglesias, los cuales están tan centrados en sí mismos, en sus proyectos, en sus bienes, en sus posesiones, que no tienen tiempo para las cosas de Dios. Y esto nos habla claramente de su estado espiritual. Pero quiero decirte que ese estado espiritual va a determinar también tu futuro cuando estés en la presencia del Señor. Estos dos textos bíblicos que hemos leído en Santiago y que hemos leído en Filipenses nos describen las características de una persona ególatra. ¿Qué es la egolatría? La egolatría está definida como el culto, adoración o amor excesivo de sí mismo. Y yo creo que la iglesia de la Odisea tenía culto, adoración y amor excesivo de sí mismo. La egolatría es pues una característica de la personalidad de algunos individuos, entre ellos creyentes, en que hacen constante alarde de una confianza en su propio potencial, cayendo en la autoadmiración y en el culto hacia uno mismo, hasta el punto en que esta percepción exagerada puede convertirse en enfermiza y causar problemas en las relaciones sociales. Inquietado por esto, me pregunté cuáles son los rasgos o cuáles son las actitudes que identifican a las personas ególatras. Y encontré algunas que te quiero compartir, porque es bueno que también conozcas de esto. No sea que nos encontremos identificados con algunas de ellas o con todas, o quizás haya algunos que dicen con ninguna. No voy a juzgar a nadie, cada uno se juzga a sí mismo, ¿verdad? Cada uno, dice la Escritura, se examina a sí mismo. Así es que, mis amados, quiero que presten mucha atención. No alcanzas a disponer de lápiz y papel porque voy a ir un poco rápido aquí, solo las describo. Tienen una percepción exagerada sobre sus atributos y cualidades, la persona ególatra. Segundo, confieren una gran importancia al dinero y al poder. Eso se vuelve una especie de Dios para sus vidas. Tienen sentimientos de grandeza, están seguros de que en su vida lograrán más que los otros para luego jactarse de ellos.
Aunque pueden gozar de habilidades sociales más que suficientes, acostumbran a ser individuos más bien solitarios, ya que a menudo generan un cierto rechazo social cuando las demás personas se percatan de su egolatría. Suelen mostrar un gran apego a todos los aspectos que refuercen su imagen de personas exitosas. Es decir, viven muy atentos de qué se dice de ellos, de cuántos likes le dan en la internet o en de si los dejan en visto o no los dejan, y viven muy atentos a ese tipo de cosas. Les gusta generar envidia y celos en los demás. Y por lo general les gusta compararse mucho y comparar a otros. Y la Biblia habla acerca de la comparación que no es buena. Entonces, luego dice, pueden tender a la superficialidad, labrando amistades instrumentales que les permitan alcanzar ciertos propósitos y ganar estatus. Distorsionan la realidad. Distorsionan la realidad y en algunos casos pueden tener dificultades para llevar a cabo un análisis racional sobre su valía personal, porque hay distorsión de la realidad. En algunos casos pueden ser personas con poca empatía, poco dispuestos a ofrecer ayuda y soporte a otras personas. No soportan recibir críticas y se las toman como algo personal. Pueden tender a compararse constantemente con los demás, enfadándose si consideran que alguien de menor valía que ellos está en un puesto de trabajo mejor o tiene una vida más acomodada. En ciertos casos se percibe una tendencia al exhibicionismo, por ejemplo, haciendo alarde de logros materiales y económicos. Si tú les permites la palabra, entonces se gastan 40 minutos hablando es que yo, es porque yo, y yo. Y en eso se centran. Y entonces, y es una forma de reforzar su autopercepción de personas de gran valía y estatus social. Es a partir de estos conceptos que podemos hacer un análisis cierto y comprensible acerca de la iglesia de la Odisea, que nos habla de la medida de temperatura espiritual. Y voy a empezar por riqueza. La Odisea era una ciudad muy importante. Tenía unos bancos, o sea, unas fuentes de negocio muy grandes. Tenía vías de acceso muy amplias. Era una especie de emporio comercial en su época. Era de gente muy adinerada, pero muy adinerada, al punto que cuando hubo un terremoto, creo que en el año 60 después de Cristo, ellos no buscaron ayuda del Imperio Romano que ya estaba gobernando, sino que ellos mismos reconstruyeron la ciudad. Así es que eran riquísimos, era un emporio financiero. Lo segundo es que la Odisea también era un centro de confección de ropa. Voy a decir algo que las personas ya entradas en años como yo podemos conocer, pero que los nuevos también es bueno que lo conozcan. Hace años, cuando uno hablaba de telas en Colombia, se refería a Coltejer y a Fabricato, porque producían las mejores telas. De hecho, exportaban telas. Allá existían las fábricas de Coltejer y Fabricato de la época. Era un emporio de la manufactura, pero también era un emporio de la confección. No solo producían las telas, sino que confeccionaban, tenían moda, desarrollaron unas telas basadas en lana, dicen de lana suave, violeta, negra, lustrosa. Particularmente una túnica llamada trimita, que era una prenda de vestir de alta calidad, hecha de excelente lana negra producida por ellos mismos. La Odisea era una ciudad muy orgullosa de las telas que fabricaba. Pero
Hay otra área, medicina. La Odisea era también un gran centro médico. Sus médicos eran tan famosos y reconocidos que algunos de ellos figuraban en las monedas que circulaban en la Odisea. En esta ciudad había una escuela de medicina muy famosa en todo el mundo. En la Odisea se producía un ungüento para el oído y el colirio para los ojos. Ellos producían el colirio para los ojos. Eran expertos en la medicina y con énfasis en la vista, en los ojos. Así es que tenían finanzas, riquezas, tenían vestuario, moda, tenían medicina para los ojos. Y la iglesia de Cristo, a la cual se escribe en el libro de Apocalipsis, tenía aproximadamente 30 años de existencia. Pero curiosamente era una ciudad orgullosa, de las cuales sus residentes se enorgullecían de todas las cosas que tenían. Y el Señor utiliza este mensaje para hacer ver a la iglesia la terrible condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Así es que voy a ir a 3 puntos rápidamente para tus notas. Número 1, la temperatura espiritual habla de nuestro conocimiento de Dios. Y en Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿A quién se refiere el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación? Dice esto. Se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se revela a ellos. Lo que les está diciendo es: ustedes no me conocen, ustedes no saben quién soy yo, ustedes dan más honor y honra y tienen sus ojos puestos en las cosas creadas y no en el creador de las cosas, en el que les ha dado a ustedes todo. Entonces lo primero es que Dios se revela a ellos. Por eso Jeremías capítulo 9 verso 23 dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese el que tenga algo de qué alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, y que todas estas cosas las hago en justicia. Así es que el profeta Jeremías dice: si algo te pudieras alabar, debe ser en entender y conocer que yo soy Dios. Y es a esta iglesia a quien le escribe el Señor. Y lo primero que hace es: mire, ustedes no me conocen. Y si nosotros no conocemos a Dios, nuestra temperatura espiritual va a estar muy baja. Ese debe ser nuestra principal énfasis, conocerle a Él. ¿Saben? 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, dice algo: a los ricos de este siglo. Y esta era una ciudad muy rica. Pero 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. No pongas tus ojos y tu corazón en las cosas que te han sido dadas. Pon tus ojos y tu corazón en el Dios que nos da todas las cosas. El segundo punto que te quiero enseñar en este día es: Jesús conoce nuestra temperatura espiritual. Apocalipsis 3:15 al 17 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío
o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A diferencia de las otras iglesias, cuando leas las 6 cartas anteriores, la iglesia de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Filadelfia. Cuando tú leas esas 6 cartas, encontrarás que Dios tiene algo que decir de esas iglesias. Yo reconozco tu obra. A cada una, a la iglesia de Éfeso, yo reconozco tu arduo trabajo y tu paciencia y que no descansas en tu trabajo por mí. Él siempre reconoce, primero Dios reconoce en nosotros algo. Pero a la iglesia de la Odisea no tiene nada que reconocer, absolutamente nada. Y entonces es allí cuando el Señor le dice, yo conozco las obras, pero de ti no tengo nada que indicar. Es decir, no había fruto en esta iglesia. Pero sí le dice, no eres frío ni caliente, sino tibio. El agua tibia es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante delante de Dios. Los creyentes no adoptaron una posición firme. La indiferencia los había conducido a la ociosidad. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que es autosuficiente. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí mismo, estaba destruyéndose. Pero Dios le dice, no eres frío ni caliente, sino tibio. Pero Dios también le dice, se creían ricos, pero ustedes son muy pobres. Le dice, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre. Te has creído muy rico. Porque, note bien, la única iglesia en las 7 cartas que dice algo es la de la Odisea. Las otras simplemente habla el Señor. Pero en la iglesia de la Odisea le dice lo que ella es. No eres ni frío ni caliente, sino tibia. Ojalá fueres fría o caliente. Y dice, pero tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Orgullo, prepotencia. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú te crees rico, pero eres muy pobre. Alguien dijo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esa frase me gusta mucho. Y este era el caso de la Odisea. Se sentían muy orgullosos de su riqueza, pero eran pobres espirituales. Pero luego le dice, y ustedes son ciegos y desnudos. Se jactaban de su buena ropa, pero estaban desnudos. Se jactaban de sus ungüentos de colirio, pero eran ciegos. O sea que el Señor los lleva a un punto donde le dice su ambición y su materialismo los ha llevado a una ruina espiritual y no pueden mirar más allá de esto. Ahora, Jesús, el tercer punto, y termino con esto, Jesús es la medicina para subir nuestra temperatura espiritual. Y es cuando entramos a los versículos 18, 3, 18 y 19. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Me llama la atención que de todo lo que ellos se creían que tenían, que eran ricos, que tenían el emporio empresarial de moda y de confesión,
de vestidos y que eran en la medicina pioneros y especialmente en la medicina refiriéndose a la vista. Ahora el Señor les dice: vengan, ustedes han estado equivocados. Ahora les voy a decir cuál es el remedio para su prepotencia, cuál es el remedio para que acabe con su autosuficiencia y su desconocimiento de quién es Dios. Y vengan a mí, y le dice: yo les voy a dar la medicina para que dejen de ser prepotentes y para que cambie su temperatura espiritual. Así es que el Señor les dice 3 cosas. Porque Jesús es la medicina para subir nuestra temperatura espiritual. Lo primero que les dice es: compren oro refinado para ser ricos. Pero podrían decir ellos: sí, pero nosotros tenemos riqueza. No, compren oro refinado para ser ricos. Ellos eran ricos materialmente y tenían puesta su confianza en sus riquezas al grado que dijeron: no tengo ninguna necesidad. Pero la verdadera riqueza solo se puede encontrar en Cristo. Nuestra confianza y fe en Jesús es muchísimo más precioso que el oro. Óigame bien esto: nuestra riqueza debe venir de nuestra confianza y fe en Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Óyeme bien: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. Por eso Él le dijo: vengan y compren oro refinado de mí. ¿Cuál es ese oro refinado? El que está escribiendo el apóstol Pedro. Vengan, su fe más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, es decir, sale puro para alabanza y gloria de nuestro Dios. Número 2, le dice: y vestiduras blancas para vestirte. Toma de mí vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En lugar de sentirse orgulloso de sus ropas de gala que ellos producían, de sus famosas túnicas negras, en lugar de preocuparse por vestir ropa de excelente calidad para cubrir su cuerpo, el Señor Jesús les exhorta a preocuparse por vestir ropas blancas espirituales, porque estaban desnudos delante de sus ojos. ¿Cuáles son esos vestidos, esas ropas que el Señor recomienda? Apocalipsis 19:8 nos dice cuál es esa ropa blanca que les dice que compren de Él. Y está en Apocalipsis 19:8 y dice: y a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. La iglesia en Laodicea necesitaba cambiar su manera de vivir. Necesitaban comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios. Deberían preocuparse por lo que realmente tiene valor para Dios, por sus acciones, por su carácter y por su vida espiritual. Y le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos producían el colirio, tenían una vista física, pero no tenían una vista espiritual. No estaban viendo a Dios obrar en sus vidas, y es lo que pasa con muchos creyentes en Cristo. Entonces Él le dice: y ¿sabes qué? Compra de mí pero colirio. Yo abriré tus ojos espirituales y yo te daré vista espiritual para que veas las cosas que son importantes para mí. Y esto es lo que Él dice. ¿Sabe? La ceguera viene como consecuencia de llenar nuestra mente de vanidades.
Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Óyeme bien. Toda vanidad de la mente va a producir ceguera espiritual. No vamos a poder ver como Dios quiere que veamos. Ellos necesitaban una nueva óptica de las cosas y solo era posible por medio de la palabra de Dios y la obediencia a su voluntad. Y termina con esto: sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que es cambio de actitud, que es cambio de dirección. Una persona que se arrepiente tiene un cambio de dirección en su vida, pero ese cambio de dirección no es para dirigirse a cualquier lugar, sino cambiar de dirección es cambiar de la dirección equivocada hacia donde me estoy dirigiendo y volverme hacia Dios. ¿Quién tuvo un arrepentimiento? El hijo pródigo. Cuando estaba fuera de sí dijo: me volveré a mi padre. Y volvió a su padre. No se fue a otro lugar, sino que volvió al padre. Y la palabra celoso viene del griego zelos, que implica un estado caliente o también hervir, como el agua en estado de ebullición. Los hermanos de la Odisea tenían que cambiar su mente, su actitud hacia Dios y reavivar su entusiasmo, su pasión, su ardor, su fervor como verdaderos cristianos. Dios quiere que te vuelvas al fuego de una pasión por Él. Ese fuego que nos consuma, que consuma en nosotros todas aquellas cosas que no son de Dios. Y ese fuego que avive una pasión por el Señor Jesús en todo tiempo. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios no nos quiere tibios. Dios no nos quiere fríos. Él nos quiere avivados. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su discípulo amado Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y Dios te dice: hoy te quiero avivado. Aviva tu temperatura espiritual. Ahora quiero terminar con esto. ¿Sabes cómo avivamos nuestra temperatura espiritual? Ok, voy a tomar un ejemplo en lo natural. Cuando estamos haciendo al aire libre una fogata y digamos, si tenemos una fogata, ya la noche está entrando en frío, ahí está la fogata y estamos todos allí, pero de pronto empieza a decrecer el fuego y va decreciendo y va decreciendo y cada vez más, y lo único que quedan son ya unos tizones rojos allí y toda la cosa. Entonces alguien quiere avivar el fuego y ¿sabe qué es lo que hace? Hace esto. Mire, se arrodilla y toma una palangana o algo y empieza a hacer así. Y sopla. Óyeme bien, empezamos a incrementar nuestra temperatura espiritual en las rodillas, en oración, en un tiempo con el Señor, allí en la presencia de Dios. Y Dios te dice: aviva hoy el fuego espiritual, aviva hoy tu temperatura espiritual. Habías estado frío, habías estado tibio, pero no es el estado que Dios quiere que estés. Dios quiere que avives tu temperatura espiritual. No seas como la iglesia de la Odisea tibia, porque Él dijo: estoy a punto de vomitarte. Ni fría, sé caliente. Aviva el fuego de la pasión por las cosas de Dios hoy, allí en las rodillas. Creo que hoy vas a tener un tiempo especial, porque óyeme bien, cuando avivamos el fuego
de la pasión de Dios en nuestras vidas. Vas a tener tal pasión, tal fuego por las cosas de Dios, que vas a querer compartir del Señor, que vas a empezar a declarar las promesas de Dios sobre tu vida, que vas a ver tu hogar reformado, transformado, que vas a ver a tus hijos volver al Señor, aleluya, que vas a ver cómo las puertas se abren en bendición para tu vida, que tu familia va a estar en fuego todo el tiempo por las cosas de Dios. Cesan las contiendas, cesan los problemas, cesan los pleitos en tu casa, y hay un gozo especial, y habrá un fuego de gozo en tu casa, habrá un fuego del Espíritu Santo en todos los de tu casa, y van a gozar de la paz y la bendición de Dios, porque tú te has determinado a incrementar tu temperatura espiritual. Es tiempo que salgas del anonimato y entres en el fuego de la pasión por Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce hoy su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga paz en tu vida. Que el Señor corone en este día tu vida con sus favores y sus misericordias, y el favor desbordante de Dios sea incrementado en ti. Que haya bendición hasta que sobreabunde en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y me gozo porque quizás algunos de ustedes han escuchado un mensaje de la palabra de Dios por primera vez. ¿Alguien te invitó? ¿Alguien que tiene la temperatura espiritual alta te invitó? Y de pronto tú dices, bueno, yo no conocía todo eso, pero yo quiero tener mi temperatura espiritual conforme al Señor. O quizás tú eres un cristiano y estás diciendo, uy, yo he estado paila, tibio, o bastante friopac. Creo que estoy en Alaska en mi condición espiritual. ¿Sabe? Me ha gustado la franqueza de algunos hermanos cuando me dicen, pastor, estoy friopac espiritual, bien frío. Por lo menos tienen el valor de decirlo, y la honestidad y la transparencia. Y yo le digo, no tienes que decirlo, eso se te nota. Si eres frío o caliente, se te nota. Y si eres tibio, igual. Pero sabes una cosa, no tienes que permanecer allí en la tibieza o en la frialdad. Hoy también tú puedes renovar tu pacto de entrega, tu compromiso de entrega con el Señor. Yo creo que hoy no solo los nuevos estarán interesados en hacer esta oración de entrega, en entregar su vida al Señor Jesús, sino que algunos creyentes van a hacer esta oración para renovar su compromiso con el Señor. Y quiero que si eres nuevo o eres creyente que renueva, diga, hoy pastor, hoy pastores, les escribimos, nos unimos a nuestro crecimiento en temperatura espiritual. Si tú eres esa persona nueva o creyente que quiere salir, creyente que quiere salir de la tibieza y de la frialdad espiritual, haz esta oración conmigo. Di conmigo, amado Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y recibo hoy el perdón de mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón, te invito a que entres, Señor Jesús. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador personal. Y creo en mi corazón que tú vives. Y has venido para darme vida, y esa vida abundante, y esa vida de bendición, y esa vida eterna contigo. Señor, quiero caminar cada día contigo. Te entrego mi vida. Enséñame con tu Santo Espíritu a permanecer
con la temperatura espiritual alta, para que yo te sirva en amor y haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si tú eres esa persona que hizo por primera vez esta oración, por favor escríbenos allí a las páginas que aparecen en pantalla o llámanos a los números telefónicos que aparecen allí. Con gusto queremos escucharte y queremos resolver si tienes alguna duda o inquietud. Si tú hiciste esa decisión hoy, sea por primera vez o sea por renovación de compromiso, es la mejor decisión que has podido hacer en tu vida. Le doy gracias a Dios por ti y te bendigo con toda bendición de lo alto.